Bien, entonces acá vamos a poner el colorcito que se perdió y ahí lo tenemos. Y acá conectamos es este. Y luego vamos a poner la última nota que ya te había dicho. Podemos llamar a esta última promesa la que retornó el último den, promesa 3, por decirlo de una manera, como lo veníamos siguiendo la secuencia. Pero realmente no necesitamos un nombre para ella, porque no la usaremos en absoluto. Es decir, ya no se está consumiendo. Entonces, ya te vamos a poner esto y vamos a volver a leer. Dice, podemos llamar a esta última promesa, la que retornó el último den, promesa 3. Pero realmente no necesitamos un nombre para ella porque no la usaremos en absoluto. Es decir, ya nos está consumiendo. ¿Y por qué nos está consumiendo? Porque ya no tiene un método den. Entonces, fíjate, esa viene representada en este caso por acá. Como ya vimos, esto que tenemos por acá. Y la conectamos con promesa 3. Pero fíjate cómo el último den retorna una promesa así, como ya sabemos, pero ya no tiene sentido porque ya nos está consumiendo. Entonces, eso es lo que es la evaluación. Así es como se evalúa a grandes rasgos. Evaluación síncrona de una promesa. La ponemos justo por acá. Y ahí lo tenemos. Entonces, de este lado izquierdo se puede ver cómo se evalúa, cómo se ejecuta una promesa. Acuérdate que Fetch es una API para hacer peticiones a una API externa, pero también es una promesa. Así que esta explicación que estamos viendo aplicará por una promesa que vamos a ver más adelante, porque podemos crear una promesa con su propio constructor promise, pero aquí Fetch detrás de las escenas usa una promesa, no más que aquí internamente la crea, pero aquí pues Fetch es como que un wrapper. Pero nosotros vamos a poder crear promesas, como ya después vamos a ver, con el objeto, con el constructor promise. Entonces, pues a grandes rasgos, eso es lo que es la evaluación en este punto, la evaluación asíncrona de cómo se evalúa una promesa. Todo esto estos 3 pasos que vimos son como se evalúan de forma síncrona. Ahora vamos a ver cómo se evalúa ya una promesa, pero ya viéndola de manera general desde el punto de vista asíncrono. Entonces vamos a seguir la nota por acá y dice, paso número 4, en el otro fueron 3, en este nos quedamos en el 4, dice, los 3 pasos anteriores ocurren de forma síncrona. Cuando la expresión de Fetch, que detrás de las escenas, sigue siendo una promesa. Cuando la evaluación de Fetch se ejecuta, evalúa, como lo quieras ver, más bien evalúa por primera vez. Entonces ya vamos a volver a leerlo. Dice, los 3 pasos anteriores ocurren de forma síncrona cuando la expresión de Fetch se ejecuta, evalúa por primera vez. Entonces ahí lo tenemos. Entonces haz de cuenta que cuando se llega al código JavaScript, pues ya, pum, lee todo esto, lee esta línea, luego esta. Y ya vimos los 3 pasos que suceden. Entonces ahí lo tenemos. Al final te voy a dar un resumen de qué es lo que realmente pasó de forma síncrona y qué asíncrona. Entonces acá dice, vamos a seguir justo por acá. Y vamos a seguir con este con este número enunciado. Dice, ahora tenemos una pausa asíncrona. Mientras
la petición HTTP que la pedimos GET, en este caso, para poner ejemplo, iniciada en el paso 1, se envía a través de internet. Me la voy a poner por acá y la tenemos justo por acá. Dice, ahora tenemos una pausa asíncrona mientras la petición HTTP GET iniciada en el paso 1 se envía a través de internet. Entonces, fíjate, vamos a copiarnos este codiguito. Fíjate, voy a pausar el video. Entonces, dice, ahora tenemos una pausa asíncrona mientras la petición HTTP iniciada en el paso 1 se envía a través de internet. Acá me faltó la palabra clave, internet. Internet. Entonces, ahí lo tenemos. Pum, lo ponemos y ahí está. Entonces acá vamos a ejemplificar este paso número 1 por acá. Y lo tenemos justo por acá. Vamos a ponerle por acá. Acá. Apuntando el objeto promise, por decirlo de alguna manera. Vamos a ponerle en este momento. Obviamente ya pensando de forma asíncrona, porque ya el paso número 1 fue de forma asíncrona, los 3 pasos que ya vimos. Entonces en este momento, se hace una pausa asíncrona. Entonces aquí, en ese momento, cuando se procesa fetch, pues ya, una vez que ya se procesó de forma síncrona, pues ahora sí ya se va a pausar y este then no se va a ejecutar ni el siguiente hasta que esa pausa termine, hasta que la petición llegue. Entonces dice, en este momento se hace una pausa asíncrona. Por tanto, el siguiente then, el then encadenado, no se ejecuta. Se espera. Y ahí lo tenemos. Vamos a ponerle justo por acá. Y ahí lo tenemos. Dice, en este momento se hace una pausa asíncrona. Por tanto, el then encadenado no se ejecuta. Entonces aquí es muy importante entender esto. Que cuando se hace una pausa asíncrona, la cadena subsiguiente no se va a ejecutar. Aquí cuando fetch se detiene, ni esto, aquí en ese momento se detiene. Ni esto se va a ejecutar. Y por ejemplo acá si hubiera una pausa en el primer then, lo que está abajo no se va a ejecutar. Entonces es muy importante entender que las pausas se tienen toda la cadena, obviamente. Y luego vamos a decirle por acá, siguiendo con el paso número 5, dice, finalmente, la respuesta HTTP comienza a llegar ya después de un tiempo. Entonces lo ponemos por acá. Dice, finalmente la respuesta HTTP comienza a llegar. Efectivamente. Entonces ya simulando que ya después de un tiempo. Entonces en ese momento vamos a ponerle la parte asíncrona. De la llamada a fetch envuelve, por decirlo de una manera, wrapper envuelve el estado HTTP y los headers en un objeto response. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.